Bueno, vamos a iniciar. Vaya, bueno, los que llegaron siempre llegan al último. Aquí está, vaya a abrir su libro en el manual de la vida y enseñanza de Jesús. Vida y enseñanza de Jesús, porque ahora sí vamos a leer lo que se dice el inicio. Vida y enseñanza de Jesús. Y también abra su Biblia en Efesios capítulo 1, más adelante vamos a estar leyendo ahí. Cuando esté listo, me dice, ¿estamos todos listos? Bienvenidos a nuestra clase Vida y enseñanza de Jesús. Antes de entrar a la clase, quiero felicitarlos. Algunos, la mayoría, me trajeron muy buena tarea de las águilas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya miraron que cuando son toda la palabra, claro, de Génesis Apocalipsis es muy importante, yo sé que todo, pero cuando hay palabras claves, recuerden que dijimos que el libro de Ezequiel era de visiones y simbolismos, ¿se recuerdan? Importante. Y pues claro, ahora, porque yo esperaba entre todos los que me trajeron muy buena tarea, algunos hasta les puse buen trabajo, pero se les pasó algo bien importante. En algo sí les faltó, y para ello yo quiero decirle qué fue. Yo esperaba que alguien me dijera, ¿se acuerdan que hablan cuántas águilas son? Dos águilas. Recuerde que, y eso porque algunos ya lo escribieron en la tarea, me hicieron buen trabajo, pero recuerde que la primera águila es ¿quién? Ya se les olvidó, Nabucodonosor. Ajá. Ahora, ¿y la vid? ¿Quiénes eran? La vid, recuerde que la vid es cuando Nabucodonosor, ¿ok? Entonces se llevó a Joaquín, ¿a dónde? A Babilonia. ¿Pero a quién dejó? A Sedequías. Y solamente, bueno, él ya sabe lo que pasó, ¿verdad? Le sacaron los ojos, le mataron a sus hijos, etcétera, etcétera. No vamos a entrar tanto ahí. Ahora, yo quería que llegaran a la última águila. Después de la última águila hay algo. Ya sabemos que la segunda águila era en realidad Faraón de Egipto. ¿Correcto? Estamos, para los que de veras estudiaron, porque miré algunas tareas. Ahora, ¿pero qué pasa? Lo principal les faltó. ¿Qué pasa del tronco de donde salió del cogollo que salió? Cogollo, perdón, no dice cogollo, así dice con G, ¿ok? Que salió. ¿Quién es? Es bien importante que... ¿Quién es? Tiene dos interpretaciones. Bueno, ¿y por qué no lo pusieron? ¿Y por qué no lo pusieron entonces? Yo leí todos, créalo. Me aventé 3 días leyendo sus tareas. Entonces, si es Jesús, ¿por qué no lo pusieron en sus tareas? Ajá, no, nadie lo puse. No me digan que sí lo pusieron. Sí lo pusieron. No, yo los leí todos. Dice, escúchame. Ahora tiene 2 interpretaciones. Ahí voy. Vamos a ver, se las voy a decir de esta manera, ¿ok? Entonces, el cogollo, déjenme decirle, cogollo se aplica, ¿ok? Hablando primero, mire, para entender, tenemos que entender lo que significa árboles. Árboles, cuando habla ¿quién? La Biblia. Entonces, primero, se aplica a Jesús, el hijo de David, al Mesías, ¿ok? Lo que está diciendo... ¿Me entiende? El Señor del Mesías, que es el reino, Él florece. ¿Para qué? Para vencer el reino de Satanás. Entonces, ahora es bien importante que usted entienda esto, para que no confunda una águila con la otra o con el tronco. Ahora yo le voy a hacer unas preguntas. La misma palabra de Dios nos enseña ahí mismo, ¿verdad? Que Satanás va a ser destruido y ese reino que gobierna, está gobernando hoy en día el mundo, el príncipe de este mundo, va a ser quebrantado. ¿Con quién? Con el reino de Cristo. Estamos. Ahora, algo bien importante que tenemos que saber y que yo quiero que usted sepa, y es bien importante ahora. Mire, ese reino al cual se refiere, ¿me entiende?
tiene dos interpretaciones. ¿Se acuerda que también habla de uno que se secó y volvió a retoñar? ¿Quién es? Es Israel, el pueblo. Tiene dos interpretaciones, escuchen. Allí en el mismo capítulo 17 que les dejé de tarea, ahí está, iba a encontrar un versículo donde dice, uno de los versículos, y le habla, parece que está deshojando el árbol, ¿no? O sea, haciendo aquí, acá, o que lo está expandiendo, que está diciendo, y el que retoñó dice que secó y luego volvió a florecer. ¿Ese quién es? El Señor no pudo haberse secado. ¿Me está entendiendo? Ahí no está hablando del Señor. Está hablando de Israel, de Judá, del pueblo de Dios. ¿Estamos? Si cree que tiene algo por ahí. Otro punto bien importante que se me había pasado y quiero que usted vea, que yo esperaba que usted me sacara de Ezequiel. Dígame por qué Dios le pidió, no estamos saliendo, estamos en el libro de Ezequiel, es muy importante estos puntos. ¿Por qué Dios le pidió a Ezequiel que no llorara a su esposa? Le dijo que se iba a morir su esposa y que no llorara, hiciera luto. La pregunta, yo esperaba que alguien me dijera, me explicara. Ve ahí es donde se les olvida la interpretación. Me escriben la historia, eso ya está ahí en la Biblia, yo lo leo. Sí, se los he venido diciendo. Pero ¿qué es la interpretación? ¿Se ha preguntado usted por qué el Señor le dijo a Ezequiel que no llorara ni hiciera luto? Recuerde que el luto, cuando moría alguien en esos tiempos, acuérdese que ¿qué hacían? Se rasgaban y se vestían ¿de qué? De cilicio. Entonces, ¿por qué el Señor le dice eso a Ezequiel? Esto es muy importante. Mire, el Señor le dice, es muy importante que usted y yo lo aprendamos. Dice, pero te voy a quitar, dice, de repente. Eso significa de golpe, te la voy a, ¿me entiende? Entonces, le dice, te voy a quitar de golpe, ¿ok? A quien, a su esposa. No quiero que llores, ni que muestres dolor. En otras palabras, vea qué tremendo. El Señor viene y le dice, ni siquiera quiero que demuestres en el rostro que estás sufriendo. Ay, esto tiene una palabra rema e impacto para usted y para mí, tremenda. ¿Por qué Dios le dice eso? Recuerde que Dios lo mandó, al igual que Jeremías, a predicarle a un pueblo duro de corazón, duro de cerviz. ¿Usted cree que si él se dedica a llorar y a guardarle luto y cilicio, escúcheme bien, a la mujer, y usted cree, y allí como muchos que se paran atrás del púlpito, predicadores llorando, ay, lloren por mí, ay, que solo Dios sabe lo que estoy pasando? Yo a veces he bajado cierto líder porque, ay, saca sus problemas personales. Óigame, no. Se los he venido diciendo. Nosotros estamos para, predicar y dar el mensaje de alimento al pueblo. Estamos para levantar, sanar y no para derribar. Entonces imagínese si él hubiera estado lloriqueando, iba a poder profetizar, iba a poder tener esas visiones, iba a poder tener esas revelaciones, iba a poder llevar a cabo el propósito de Dios. No, porque iba a estar lloriqueando allá la mujer. ¿Me explico? Esos son puntos claves muy importantes que usted y yo tenemos que entender. Entonces, ¿por qué le decía a él que no quería que expresara sufrimiento? Porque él quería, sí, podía sufrir, pero oiga esto, pero tenía que hacerlo en silencio. Para él, allá si quieres, allá en tu casa, donde tú vives, en un rincón, grita, patalea, llora, y si quieres pregúntame por qué me la quitaste, por qué te la llevaste. No creo que le iba a decir, me hubieras llevado contigo, yo no puedo vivir sin ella. ¿Me está entendiendo? Son puntos claves, no como ahorita que usted le pide al Señor, te la llevas o te lo llevas o te lo entrego de entrega inmediata. ¿Sí? Entonces, para que vea, eso es lo que hay que encontrar en la palabra, puntos claves de grande importancia. Ahora, mire, quiero decirle algo.
cuando a veces no entendemos, todos estamos para aprender. Acuérdense que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, cuando no entendemos el significado, cuando la Biblia siempre habla de árboles, cuando habla de montes, ¿qué son? Ya se los enseñé, naciones. Pero si habla de árboles, trae una aplicación tremenda también para nuestra vida. Pero vamos a ver primero esto. Entonces, la interpretación del capítulo 17 de Ezequiel, hay que saber primero lo que significan los árboles en la Biblia. ¿Qué significan? Mire, tanto en la Biblia, escuche eso, como en el Corán, hoy significa similar. Los árboles significan eternidad, eternidad, y están asociados, mire, siento hasta la presencia de Dios. ¿Y sabe con qué están asociados? Con el paraíso y el tercer cielo, en el árbol del Edén, en el árbol de la Nueva Jerusalén, de los 12 frutos. Eso es lo que significa. Mire qué tremendo, todo es lo que podemos aprender. Eso es increíble, ¿me entienden? La palabra de Dios, eso a nosotros nos trae entender esto, que cuando miramos, ¿por qué cree que el Señor cuando Zaqueo se subió y el árbol no era ni tan grande? Oiga, lo que pasa es que él era pequeño, porque nosotros, mi hijo y yo estuvimos ahí en la segunda vez, y perdón, yo imaginaba un árbol grande, frondoso. No estaba tan grande, y de por sí, y él tampoco estaba tan grande, pero tenía ahí nomás, ya estaba más para allá que para acá, unos ramitas ahí, pero, y dices, ay, mi hija, no entiendo, le digo yo, por ingrato, estaba muy bajito ese árbol. Entonces, mire, a él, fíjese cuánto no le ha de haber llamado la atención a Jesús cuando pasó por ahí. Era el árbol, era la necesidad de lo que había utilizado Zaqueo para subirse a ese lugar para ver a Jesús. ¿Se da cuenta qué hermosa es la palabra de Dios? Entonces, en la Biblia significa eternidad. Entonces, y esto lo confirma también, como ya le dije, ¿verdad? Con la vida eterna en el jardín del Edén. Ahora, volviendo al punto, entonces, ustedes ya lo saben porque lo estudiaron. Entonces, se dieron cuenta que la primera águila era Nabucodonosor, la vi Joaquín cuando fue llevado preso a Babilonia, Sedequías, ya se lo redije, pero lo quiero recalcar para que no se lo olvide, para los que no estudian y me ponen cosas que yo ni siquiera les digo. Tienen que aprender que yo no les voy a poner en los exámenes o en las transparencias, no les voy a poner en los exámenes algo que yo no está en su manual, que está en las transparencias o que leemos en la palabra, ¿ok? Y créalo, porque esta clase les voy a dar una manita al rato, ya le pedí a la hermana, para los exámenes, ya le pedí a la hermana Leti que cuando falte media hora, me avise, ¿ok? Entonces vaya conmigo. Entonces, dice, ve, algo tan importante. Entonces ya miramos. Ahora le pregunto, si hablamos de ese árbol, vamos a decir, ahora dígame, ¿quién es la raíz y el tronco? El Padre, exacto, Dios el Padre, correcto, amén. Entonces ya sabemos que el cocoyo es ¿quién? El Mesías que florece, pero vuelvo a recalcar, el otro que se seca y luego recuerde que tiene que ver con el pueblo de Israel que vuelve a florecer, porque Dios nunca va a dejar a su pueblo. Entonces, por eso dice que cuando es cortado, queda en él, dice, entonces ahí él dice, su esperanza, hablando del pueblo de Israel, retoñará, dice, esa porción que está ahí, y sus renuevos, dice, no faltarán. ¿Ya ve cómo está hablando? Entonces, si envejeciera en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, estoy leyendo ahí, al percibir el agua reverdecerá, dice, hará copa, y eso lo viene a recalcar el Señor Jesús, si se recuerda, como planta nueva. ¿Quién habla? El Señor Jesús. Que la semilla de mostaza, ¿cómo es? Como un exacto, es el árbol más grande, la semillita es así de pequeña. ¿Y qué hace? Se hace frondoso y vienen las aves, ¿y qué? Se cobijan. ¿Cuáles aves? ¿Quiénes son las aves? Nosotros los creyentes y también el pueblo. Vea usted, el Señor, estamos hablando del nuevo pacto, venimos y nos cobijamos bajo Él, porque vea qué importante es esto. Entonces,
estamos viendo esto tan importante, volvemos a recalcar, Israel que se había secado, volvió a reverdecer, hablando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto, así como lo hizo igualmente la vara de ¿quién? De Aarón, que reverdeció y floreció. No crea que nomás se le puso ahí, que había tanta disensión en ese tiempo también de Moisés en el sacerdocio, que gracias a Dios que Dios le daba sabiduría a Moisés para formar liderazgos y establecerlo, porque mire cómo Dios le dijo que metiera la vara de varios sacerdotes, y ahí el que floreciera es el que iba a ser el sumo sacerdote, y resultó la vara de Aarón, y ni siquiera así, oiga, ni siquiera así dieron gusto, porque empezaron a criticarlo, Core, Abiram y Datán, y empezaron a hacer su sequito, su grupito, y ya ve que terminó con ellos, usted ya lo sabe, que terminó el Señor, terminó castigándolos por haberse rebelado no solo con el siervo de Dios, sino contra Moisés. Entonces, eso ya lo sabe usted, no vamos a enterar ahí, ¿correcto? Entonces, vea algo tan importante, entonces, tenemos que entender algo bien importante. Entonces, ahora, para nosotros, primero, entonces los árboles del campo sabrían, dice el Señor, que yo soy el Señor. Pero me gusta lo que dice, que humillo al árbol elevado. ¿Quién era? Vuelvo a recalcar, Nabucodonosor. Y elevo al árbol humilde. Entonces, y luego dice, seco al árbol verde. Jesús no se podía secar. ¿Estamos? Se lo estoy comprobando con la palabra, para que vea que está hablando aquí de Israel, ¿verdad? Que vuelve a reverdecer el Señor, pero vuelve a reverdecerlo, así como lo seca, vuelve el Señor a reverdecerlo. Ahora, ¿qué significa para nosotros? ¿Sabe qué? Cuando usted y yo soltamos, oiga lo que le voy a decir esto. ¿Se acuerda cuando el Señor abrió los ojos de varios ciegos? Pero ¿se acuerda cuando abrió los ojos de uno de los ciegos que le dijo, ve, montate allá, y dice, y no miró luego, que le dijo, ve a los hombres como árboles que se mueven? ¿Se recuerda? O sea, el Señor usó todas esas, se llaman metáforas o figuras. Entonces vea esto tan importante. Esto nos aplica a nosotros, porque nosotros reverdecemos cuando decidimos perdonar a alguien, oiga eso, que nos agredió. Entonces, ¿qué hacemos? Florecemos. Alguien que nos hirió, que nos lastimó, o que nosotros agredimos y lastimamos. Porque déjeme decirle, para poder avanzar en el reino de Dios, hay que perdonar y soltar y olvidar totalmente todo. Es muy importante, porque es la única manera que va a venir el fluir. Estos tres principios son muy importantes, porque es la única manera que el Espíritu Santo va a fluir en medio de nosotros. Va a haber veces que, lo digo con todo respeto, hay veces que uno siente eso. Hablamos con algún, ahora me habló el profeta Juan Carlos, y eso compartíamos, que no podemos depender de que alguien ore por nosotros los líderes. Yo tengo que orar por diferentes naciones por mí. Le dije, pues dichoso de usted, le dije, porque nomás dependo del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, 2, 3 por ahí que tal vez se acuerden de orar por mí en la iglesia. Yo se lo dije, le dije yo, pero ¿sabe qué? Le dije, es que es importante cuando aprendemos a depender de Dios. Yo levanto ayunos y por eso ayunan, pero que digan, ahora sí vamos a ayunar por usted, ahora sí, pastor, nos vamos a ir a las montañas a orar por usted. No, uno ya está acostumbrado a depender solamente de Dios. Entonces, y no es fácil, ¿sabía usted? Para cualquier ministerio, pastor, evangelista, ¿me entiende? Que usted desarrolle, no es fácil. Porque es lo que él me estaba diciendo. ¿Sabe por qué usted tuvo esa confrontación allá con esos líderes religiosos? Le dije, uy, le doy gracias a Dios que me sacó del legalismo, de la religión y todo eso. Le dije, ¡ay, Dios mío! Le dije, si usted supiera todo lo que experimenté ahí, le dije yo. Y me dice, es que acuérdese que su nombre, me dijo, así me dijo, que su nombre y el mío no nomás están en Facebook y en YouTube, dice, lo tienen lo tienen los santeros. Dice, porque ya nos conocen y nos están arrojando. Y sí, le dije, pero yo ya estoy aprendiendo, le dije yo, a revertirles para atrás.
¿sí? A revertirles para atrás. Lo que hago, revierto. Digo, no, esto ya cuando uno se acuerda, y si es lo que me está diciendo, ya lo nuestro, ya no es terrenal, es espiritual. Entonces tenemos que, nosotros ya sabemos que estamos hablando de que los ataques cada vez vienen más fuertes, porque lo que el enemigo quiere parar no a los que están sentados, que tienen años en una banca o en una iglesia o en una silla, no. A los que quiere derribar es a nosotros, que somos de montaña y de monte, dice, porque sabe que allí es donde le hacemos la guerra. Cuando clamamos, oramos por las almas, por el ministerio, donde el Señor nos lleva, pedimos la guianza, la dirección, nos metemos en ayuno, oración. Dice, eso no le agrada, dice a Satanás, le servimos de estorbo. Entonces es bien importante que nosotros entendamos eso. Entonces, cuando nosotros dejamos grietas dentro de nosotros, olvídese, no importa cuánto ore y se tire una hora ahí y haga gestos, ay Señor, ni siquiera arriba de su cabeza va a subir. Si usted trae a alguien, algo contra alguien, recuerda que Jesús lo dijo. Mira, tú antes de darte golpe de pecho, bueno, eso es de Primera de María Castillo, no lo va a encontrar. Pero antes de darte golpe de pecho, ¿qué le dice el Señor a aquel que está? Ay, Señor, perdóname, ay, gracias que no soy como no soy como yo ayuno, lloro y hago esto, el otro. No, hombre, el otro no podía ni levantar la cabeza y dijo, Señor, no podía, se sentía pecador, soy hermano del pecador. Que dice la palabra de Dios que llegó primero la oración de que del otro. Entonces, ¿pero cómo? ¿Se acuerda cuando el Señor también le dijo, ¿quieres traerme tu ofrenda? ¿Quieres traerme tus diezmos, tus ofrendas, etcétera, qué sé yo, tus primicias, todo en general, ¿no? Tu ministerio, tu llamada, ¿quieres traerme todo? Ok. Primero ponte a cuentas con tu hermano. Si sabes, no dice que si te vinieron a ti, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Ponte primero a cuenta y después ven y traer. Si no, no le va a servir nada todo lo que usted y yo hagamos. Eso entendámoslos como líderes, tiene que aprenderlo aquí para que usted lo enseñe en sus iglesias. Entonces, ahora, es muy importante. Ahora sí, vámonos, bueno, ya entendieron, ¿verdad? Sí. Ok, vámonos pues. Ahora sí, vaya conmigo, es muy importante, vamos al manual. ¿Quedamos claros con lo de Ezequiel? Ok. Vaya ahí donde dice propósito del curso. Como introducción quiere decirle, no estamos aquí va a decir, va a ser puro leer. No, nos vamos a detener entre la lectura, tanto con la transparencia como con la palabra de Dios. Quiero tratar de abarcar mínimo, ojalá, hasta el número 4, espero en el 4. Entonces, pero tengo que ver la introducción, propósito del curso. Vea esto. Toda la Biblia es importante estudiarla dentro de su contexto histórico y cultural. Estudiar la vida y enseñanza de Jesús es el máximo típico que todo cristiano debe luchar, oiga esto, para aprender y no tan solo aprender, sino poner en práctica toda esa cama de enseñanza que Jesús nos trajo para encontrar al verdadero camino que conduce al reino de Dios. El fin de este curso es situar, oiga el propósito, la persona de Jesús dentro, escuchen, camino conduce al reino de Dios. Fin de este curso es situar la persona de Jesús dentro de la historia, oiga, historia, y recibir sus enseñanzas con su mismo pueblo, pueblo rechazó. De Jesús dice, otros así aceptaron, los que escribieron para las siguientes generaciones, otros. Ahora, hasta nosotros ha llegado esta enseñanza de Jesús, por la gracia de Dios, de lado del consejo, estudiémosla, porque está aconsejando esto con toda capacidad mental, oiga, estar con una mente abierta. Yo sé que algunos vienen de trabajar, pero aquí no está usted para agarrar un papelito, tenemos que aprender la palabra, ¿estamos? Entonces, bien importante, dice, estudiémosla con toda capacidad mental, que dispongamos y seamos esos recipientes que continuarán llevando el mensaje de Jesús por doquier. Ahora, cuando mira aquí en la introducción, quiero que aquí vamos a aprender una clave. Dele la vuelta ya a la página 1 y hermano John nos va a ayudar a leer ahí Génesis 3:15, pero déjenme leer una parte aquí de la introducción.
Es muy importante, mire, si nosotros tomáramos, usted dice, oh, o sea, yo ya la sé. Dice usted, 3:15, ya la sé, ya la leo y la he escuchado predicar de ahí. Pero si usted supiera la clave tan importante, no más porque habla del Mesías, sino que allí está también la iglesia. ¿Me está entendiendo? Entonces, en ese versículo, por eso cuando dice la introducción, ¿está conmigo? El capítulo 1. Antes de considerar la vida, oiga, y el ministerio de Jesús, debemos dar una mirada retrospectiva a su trasfondo histórico para poder observar su advenimiento, que su advenimiento no fue ¿qué? Casual, sino que fue en base de una preparación desde el mismo momento de la caída del hombre, antes de la fundación del mundo, desde Génesis 3:15. Vamos a hacer un espacio ahí, por favor. En Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mientras de que yo doy una explicación aquí, usted por favor vaya a Mateo, por favor, 1:21, que ahí es donde se cumple la profecía de Génesis 3:15. Pero quiero que me ponga atención. ¿Por qué es tan importante? Vea lo que acaba de leer, lo que el lector, vea qué importante es 3:15. Le dice que a quién le va a herir en la cabeza. La simiente. Vea, la simiente va a herir. ¿Quién está delegando esa autoridad? ¿Quién está hablando? Dios el Padre. Oiga, desde ahí todo empieza desde el inicio. Quiero que entienda esto. Todo empieza desde el inicio. Desde ahí, Dios el Padre, antes de nacer, oiga, qué precioso. Antes de nacer, desde ahí le delega la autoridad a Jesús. ¿Se da cuenta? Ahora, no termina ahí. Luego sigue enseguida y le dice, ¿y qué dice? Y la mujer te herirá ¿dónde? En el calcañar. En otra palabra, vea qué importante, segundo punto. ¿Por qué le dice la mujer? Recuerde que normalmente cuando se habla, tanto en el antiguo pacto se habla de la mujer de Israel, una mujer casada, pero nosotros, los creyentes del nuevo pacto, somos la iglesia, la novia. Entonces, habla de la mujer, entonces dice, ¿te herirá dónde? Entonces la iglesia, usted y yo, desde ahí, todo viene de ahí, desde ahí el Señor nos está dando ¿qué? Autoridad. ¿Se da cuenta? Entonces, vea esto tan importante, léame Mateo 1:21. Amén. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Ahí está otro punto clave, por eso llama lo sé de memoria, dice usted. Fíjese, ahí está otro punto clave. Desde el momento que está diciendo, vea desde cuándo, desde el momento que está diciendo, Él salvará, ¿me entiende? A su pueblo de sus pecados, está hablando en general, judíos y gentiles. Ahora, ¿y entonces por qué dejamos que lo que le decía yo a esta persona ahora en la tarde? ¿Por qué dejas que el enemigo te atormente? Tú saliste de una vida de todas esas cosas de espiritualismo y satanismo y todo eso. ¿Por qué dejas que el diablo te atormente, mija? Le dije, no dejes que te atormente sintiéndote condenada, culpable por todo. Perdónate a ti misma. Si Cristo te perdonó en el Calvario, te está usando para predicar la palabra de Dios, abriendo puertas, y tú llegas y predicas ahí en un púlpito y luego acá estás llorando porque te sientes condenada. Mira la gloria de Dios cuando predicas, te ha estado tocando ya hacer liberaciones. ¿Por qué? Porque el Señor te sacó de esa vida. Por eso quiere que ahora tú te va a llevar a esas personas para que tú vayas y la liberes. Entonces, ¿por qué dejar si ya Jesús dijo que Él, ahí está, la profecía se cumplió? Entonces, cuando vino Jesús, murió por nuestro pecado. Entonces, ¿por qué dejar? Porque dejamos que el enemigo venga a condenarnos. Los pastores que vienen y les dicen, no estás haciendo buen trabajo. Mira nomás, a lo mejor nomás estás de estorbo, a lo mejor tú te pusiste, porque hay 3 ministerios, ¿saben que hay 3 ministerios, verdad?
¿Cuál es el primero? ¿Ok? El que el hombre pone, el hombre quita. El que se pone y él se quita. Pero el que Dios pone, no hay ni diablo, oiga. Escuche bien, ni hermano en Cristo de la familia de Dios, ni familiar, que el diablo lo use, venga y lo quite. Porque cuando usted es escogido y llamado por Dios, nunca va a poner, yo siempre he dicho, nunca va a poder, escúcheme bien, un diablo vencido, derrotado, con un Cristo vivo en nosotros. Aquí el problema depende de cómo nosotros llevamos nuestra relación con el Señor. Eso es bien importante. Ahí está la clave. Entonces, pero como buen estudiador de las Escrituras tenemos que estudiar, oiga, por completo todo lo que el capítulo de Mateo, oiga eso, el que les di allá en su casa, no aquí. Porque ahí, ¿por qué es tan importante? Porque ahí está la genealogía de ¿quién? De Jesús, la siguiente. La genealogía de Jesús. Ahora vamos a seguir leyendo en su libro, por favor. Ahorita no se preocupe de eso, créalo. Necesito aquí, ahorita no se preocupe, porque aquí vamos a entrar a algo muy importante. Por eso tenemos que leer primero esto histórico. Tenemos que leer esto histórico primero para poder entrar a esas transparencias. No se preocupe ahorita, la saca foto ahorita, ¿ok? Escúchenme, ahí nos quedamos donde dice, donde leyó el hermano Génesis 3:15, ¿correcto? Okay. No, sí, hermano, pero aquí en el libro. En el libro, ajá. Entonces vaya, venga a leer, hermano, por favor. Ahí trajo su libro, se lo olvidó. Por favor, ahí en el Génesis 3:15, donde sigue diciendo, ahora dice, vemos el primer rayo de luz. Okay, sí. Vemos el primer rayo de luz a esta humanidad ya caída por el pecado. A medida que Dios se va revelando a un pueblo que escogió con ese propósito, la luz del Redentor se va haciendo más patente y a todos los profetas en sus mensajes al pueblo apuntan hacia el Mesías que vendría, y Él es la única esperanza de la salvación para un pueblo que por causa de sus desobediencias cayó tan bajo como lo estaba al principio. Después del exilio en Babilonia, lamentablemente el pueblo ya no recibió palabra de Dios por ningún profeta, pero de todos modos, en ese periodo intertestamentario, las literaturas apocalípticas y escatológicas se dejaron sentir para albergar una esperanza para un pueblo que está sufriendo bajo el poder de los medos persas, bajo los griegos y bajo los romanos. Estudiaremos algunos detalles de este tiempo como una preparación para venida, la cual del Cristo que está más cerca que nunca. Pero el pueblo se creó otra vez esperanza y otras ideas de su venida, de tal manera que cuando Él llegó no le reconocieron porque lo esperaban de otra manera y no como lo habían anunciado los profetas. Muchos siglos atrás, muchas veces no entendemos la razón del problema que ahora tenemos, pero Dios, que sí conoce el presente y el futuro, permite las dificultades para derrotarnos algunas enseñanzas envuelta en alguna gran bendición. Tengamos paciencia. Dios está en nosotros y nada ocurrirá si Él no lo permite. Estamos en sus manos. Amén. Aleluya. Fíjese algo bien importante. Quiero que vea algo importante. Lo que acabo de leer prácticamente sí es cierto. Nomás es como que el Señor está preparando los tiempos. ¿Me explico? Pero en esos tiempos están habiendo diferentes acontecimientos. Entonces, lo que vamos a estudiar a través, a ver si abarcamos ahora, a través de este estudio es muy importante, por eso nos está dando un trasfondo histórico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tiempos estamos hablando, y aclaro, se puede aplicar, pero no enfocar. Acuérdese que está el Cronos y el Kairos de Dios, ¿correcto? El tiempo de Dios y el nuestro, ¿correcto? Ahora, es muy importante. Pero cuando hablamos de esto, estamos hablando, ve la lista que sigue aquí,
Ahora, mire la diferencia. Ustedes, no vamos a ver los años ahí, no vamos a enfocarnos ahí en los años. El trasfondo histórico, vea, yo se los enseñé. Primero quiero que me diga, donde dice trasfondo histórico, dice bosquejo, el periodo de intertestamentario. ¿Qué otra palabra se le dice al periodo intertestamentario? Ay, señores, estoy enseñando. ¿Periodo de silencio? ¿Perdón? Periodo de silencio. ¿De cuántos años? 400 años. No se les olvide. Esta palabra que usted mira aquí, periodo intertestamentario, es también el significado, es lo que significa. 400 años de silencio. ¿Qué significaba? Cuando ya no había palabra de Dios. Ahora usted dice, ¿y cuándo pasó esto? Aquí donde mira esta línea que está aquí, ese trasfondo histórico. Ya le voy a decir cómo está. Primero, vea esto, periodo de los medios persas. ¿Qué pasó? ¿Quién los venció a ellos? Vea cómo va, no nomás se trata de ver la tabla ahí, ¿y eso qué es? Dice usted, como que vea, entonces, el periodo de los medios persas, ¿quién vino y los venció? Ahí está el periodo. Oiga, ¿quiénes fueron? Que los macedonios, ¿me explico? ¿Está conmigo? Sí. Vea qué importante. Ahora vea, entonces, ¿quién vino y venció a los macedonios? Alejandro Magno. ¿Quién vino y venció a Alejandro Magno? Los Ptolomeos, el periodo de egipcio, correcto. Ahora, ¿quién vino y venció a los Ptolomeos, Egipto? Los seleucidas. Ahora, ¿quién venció a los seleucidas? Los macabeos. Aquí voy a hacer un espacio. Si usted ve, yo le digo porque yo he leído la mayor parte, para honrar y gloria al Señor, de la Biblia católica, y el que no oiga ella decía, ay, lo religioso, la sangre de Cristo. ¿Cómo voy a prepararme? Sí, uno tiene que prepararse. Entonces ya es tan importante. La primera y segunda de Macabeo, oiga bien, que no lo hayan agregado los 40 hombres que hicieron nuestra Biblia protestante de 66 libros, ya ese asunto, pero la primera y segunda de Macabeos, que está en los libros apócrifos y se les llama también pseudoprógrafos, ya se me entraba la lengua, gracias, sí, entonces eso, escúcheme bien, ahí vamos a verlo más adelante, para decirlo correctamente, vea, ese tiempo, en realidad eso fue real, histórica, es todo el sufrimiento de el pueblo judío, eso es bien importante que usted lo sepa. Ahora, ¿quién? Sabía que ellos fueron, oiga, con un hombre llamado Matatías, ellos fueron los que lograron volver a santificar, restaurar, ¿qué? El culto y el templo, ¿sabe qué? Purificarlo otra vez. Cuando lo vían con un cerdo, lo había contaminado, ¿quién? A ver, ¿se acuerdan? Estuvo bueno, pero ya se me olvidó. ¿Cuál es el? No, Ptolomeo no, aquí está, ahorita vamos a ver, mire, esperen. Vea, entonces vea que esto que significa aquí, que tiene en su manual. Antíoco el loco. ¿Cómo? Antíoco. Yo quería, acá le va a decir, pero yo quería que ustedes lo dijeran. Es bueno que ¿saben lo que yo hacía cuando estaba en la universidad? Le digo honestamente, yo llegaba, Dios mío, creo que no me estaba yendo la vista tanto, siempre pasaba todas mis notas, porque créalo o no, uno asimila y se le queda cuando uno repasa las notas. Ok, pero de repente, ¿qué pasa? ¿Quién venció a los macabeos? Los romanos. Llegan los romanos y lo vencieron, y eso fue, y ahí es donde en el 63 año, al 6 antes de Cristo, fue donde nació ¿quién? El Mesías, Jesucristo. Entonces, ahora, mire, aquí vamos a brincarnos un poquito porque esa historia es el helenismo. Todos sabemos que el helenismo, ¿quién fue el que vino a establecer todo eso? Recuerden que fueron los griegos, ¿ok? Alejandro Magno, pero él en Grecia. Cuando
hablamos del helenismo, estamos hablando ¿de dónde? De Grecia. Están ahí conmigo. Entonces, ¿qué es lo que ellos querían forzar? Oiga bien, también al pueblo, a Palestina, a todos los judíos, querían obligarlos a que los querían helenizarlos con sus culturas griegas, la filosofía. Recuerde que de ahí es donde salieron, ya se los he dicho, de Atenas, en Grecia, y ahí es donde salieron los grandes filósofos de Platón, Aristóteles, Sócrates, otro de las matemáticas que se me va ahorita, también el que inventó las matemáticas, que se los dije la otra vez. Ahora denle la vuelta ahí. Ahora, la rebelión macabea, ahí es donde está. Vaya conmigo, hermano Joy, por favor, léame Juan 10:22. Prepárenlo y vayan conmigo a su manual. Aquí, la rebelión macabea. Vaya conmigo. ¿Está listo? Dice, contra el helenismo, los macabeos lucharon contra el helenismo. La historia de los macabeos puede encontrarse en los libros apócrifos. Oiga esto, primera y segunda de Macabeos. Un sacerdote llamado judío Matatías, se los acababa de decir, y sus hijos empezaron la lucha guerrillera contra los sirios, quienes estaban tratando de imponer por la fuerza el helenismo. Pero por estar ocupados en asuntos políticos en otras partes, allí fue el problema. ¿Qué pasó? En partes del imperio descuidaron. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vea, los sirios perdieron el control absoluto de Palestina. 3 años después los judíos ganaron libertad religiosa. Y oiga esto, me llama la atención, santificaron el templo de nuevo y lo rededicaron a Dios, una fiesta para celebrar esta liberación fue establecida, que todavía hoy se celebra entre los judíos y se llama Hanukkah. Ahora, lea ahí por favor. 10:21. Sí, correcto. Quiero que lea la palabra para que vea que no tiene nada que ver como la iglesia romana, católica, ¿me entiende? Entonces, ellos es cuando ponen la Navidad y todo eso. A ver, díganme. 10:22. Sí, 10:22. Celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno. Ahí está. Significa una fiesta de dedicación. ¿Cuándo? En invierno. Nada que tiene que ver con luces y Navidad, que es lo que está diciendo ahí. También se le llama, ahora en la iglesia tradicional, católica, apostólica, romana, que me escuchen, a algunos no les guste. También ellos le llaman Festival de las Luces y de la Dedicación. En los tiempos de Navidad, ahí está. Los judíos hacen una fiesta con el logro de libertad religiosa. La meta es, la mayoría de los judíos fue obtenida y dejaron de tener interés en la guerra contra los sirios. Pero los hijos de Matatías siguieron con la lucha. Finalmente, ¿cuándo fue? En el año 142 a.C. ¿Qué pasó? Ganaron la libertad política. Los macabeos eran de la línea, oiga, esto es bien importante que sepa, Matatías, sus hijos eran de la línea sacerdotal. Entonces, esto es muy importante. Pero sus descendientes se volvieron, ahí está, y más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo? Ahí son dentro los fariseos, todo el grupo, celotes, fariseos, toda la línea y todo eso. Lo vamos a ver más adelante. Vea cómo, de ahí viene todo. Oiga bien cómo dice, ¿cómo terminaron? Oiga esto tan importante que usted tiene que saber de la historia como buen estudiador para que podamos entender cuando entramos a la vida de Jesús, porque nos está dando esta historia. Entonces dice claramente, lo cual llegó a ser, me brinqué. Ganaron libertad política, los macabeos eran de la línea sacerdotal, ahí me quedé, gracias. Pero sus descendientes se volvieron, ¿qué? Como príncipes, y algunos asumieron papel del sumo sacerdote, ellos mismos, lo cual llegó a ser objeto muy deseable, ¿de qué? De los políticos en esos días, porque era el puesto de poder en la nación. Con esta generación, tanto política como espiritual, la nación se debilitaba más y más, y por fin Palestina fue conquistada por los romanos en el año 63
antes de Cristo. Entonces vea, aquí entra, se recuerda quién fue, en realidad quiénes fueron los que llevaron a la cruz a Jesús. Los judíos. Los del Sanedrín, ¿quiénes eran? No, sí, pero ¿quiénes eran en realidad? ¿Quiénes fueron? Los fariseos. El Sanedrín eran los fariseos. O sea, en el Sanedrín, ¿quién era? Anás y Caifás y todo el populacho. ¿Me entiendes? O sea, ellos fueron los que en realidad fueron los que le llevaron a la cruz. Buscaron la manera de liberarse usando a Pilato, incluso a Herodes Antipa. Aquí hay otro punto. Ahora, algo que usted, en la historia de Jesús que usted tiene, porque mañana pasado le van a preguntar, como me preguntó a mí en la universidad de CCU, donde estuve, el Señor me permitió agarrar mi doctorado en teología, vino y me tentó el vicepresidente y digo, me hizo una pregunta cauciosa. Entonces me dijo, y yo presentí, dice, a ver, ¿qué tan cierto? ¿Cuántos Herodes hubo? Me dice. Así me dice, a ver, ¿qué tan cierto? Así me dijo, así, como lo estoy viendo usted, ahí, él ahí, yo acá, así estamos. ¿Y cuántos Herodes hubo? Y luego le dije, pues 4. Ahora, usted dice, ya sabe, ya le dije, no, si no sabe, ya sabe. 4, algunos ya saben, tal vez los pastores saben. Pero a ver, dígame sus nombres. ¿Cuál fue en el tiempo de Jesús? Dígame sus nombres. No, mezcle, perdona. Primero fue, ahí le va en orden. Primero fue, y apunte, es muy importante que usted sepa eso. Vamos a entrar a la vida de Jesús y no vamos a ver cuántos Herodes hubo. Fueron 4. Primero fue Herodes el Grande. Después fueron sus 2 hijos, Felipe y Arquelao. Van 3, Felipe y Arquelao. Después el 4, ahí entró ¿quién? Antipas. ¿Sí? Entonces vea qué importante. ¿Quién fue el que mandó matar a todos los niños? ¿De los 3? Herodes el, gracias hermana Inés. El Herodes el Grande, ándale, se está aprendiendo. Herodes el Grande. Ahora, ¿quién fue? Oiga, esto bien importante. ¿A quién le llevaron? ¿A cuál fue el que le llevaron a Jesús? Cuando Pilato se quería liberar, mejor se lo mandó porque en ese tiempo estaba ese Herodes, no lo voy a decir, quiero que usted lo diga, estaba en Galilea. ¿Quién gobernaba Galilea? ¿Qué Herodes? A eso sí, Herodes Antipas. Gracias hermana Torres, Herodes Antipas. O sea, para que no mezcle. Ahora, pero los 4 hicieron de lo peor, ¿sí? Así que el otro, hay otro que sale, pero este ya fue de descendencia del otro. Recuerden que ese sale en el libro de los Hechos, que fue el que murió comido de gusanos. Este es otro, recuerden, pero son 4 los que hay. Pero en este periodo todavía él estaba. Entonces, ¿por qué? Porque se quiso hacer pasar como Dios. Y uno de ese fue el que mandó cortarle la cabeza, mandó asesinar decapitar, creo que también a ¿cómo se llama? No, vamos para atrás como los cangrejos. Ese que mandó decapitar, fue Herodes Antipa. Pero estoy hablando del de Herodes de los Hechos, el que murió comido de gusanos. Ese mandó asesinar, ¿se recuerdan a quién? A Jacob, gracias hermano, a Jacob, uno de los discípulos del Señor, ¿sí? Entonces, para que sepan diferenciar, ¿estamos? En los hechos. Exacto, están los Hechos ahí, exacto. A él fue, entonces, primero ya sabemos que fue el primer mártir, pero esos fueron también sanedrinos que lo mataron. Ahí, Anás y Caifás estaban ahí también en la bola junto con ¿cómo se llama? Pablo, porque en ese tiempo no era Pablo, ¿me entiende? ¿Era qué? A Saulo, pues por eso, y fue cuando lo mandó, que estuvo ahí. Acuérdense que también ahí todavía estaba Anás y Caifás. Esa gente, digo, yo me agarro pensando, miren la historia, me meto y le recorro y le doy vuelta yo a las páginas y me transmito adentro, y digo, y luego me hago preguntar, le dije, Padre, ¿cómo esa gente que hace tanto mal vive tantos años? Y hasta en la actualidad, oiga, ¿no ha visto gente que hace maldades y viven un montón de años? No, mejor
Bueno, hay que estar en silencio, no le preguntemos al Señor, porque luego nos va a decir como le digo a Pedro, ¿y a ti qué? Si le preguntamos, nos va a decir, ¿a ti qué? Y dile, ¿por qué? ¿Y qué? Bueno, entonces vea, es muy importante lo que quiero que vea. Entonces ahora vamos un poquito, es muy importante, quiero que vaya conmigo ahora, vamos a ir a la transparencia. Vaya a la transparencia ahorita seguimos. ¿Cuáles son los principales principios y enseñanzas claves espirituales de Jesús para nuestra vida? Vea esto. Está ahora sí, ya puede sacar foto de la transparencia. Por eso le digo también a los que estudian, tanto ustedes como a los que estudian en YouTube, les aclaro. Porque me estaban preguntando, no tengo la de Oseas, y no tengo las transparencias de Oseas, pero si les di la clase de Oseas, nomás tienen que ir a meterse a ver los videos, pero son flojos, o como dicen los centroamericanos, holgazanes, con todo respeto. No, se cansan de oírme aquí enseñándoles, y vayan, metan si quieren que les esté mandando. Oiga, yo no tengo el tiempo, las transparencias a todo el mundo. Ahí está, nomás tienen que ir yo sé que se cansan de escucharme aquí 2 horas, pero quieren sacar buenos exámenes, pues vayan a los videos, ahí están. Miren, entonces vean, dentro de la enseñanza de Jesucristo encontramos, oiga, el plan para nuestra felicidad, redención, salvación. Ahora vea, este modelo divino incluye que la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, oiga, en la vida de Jesús es lo que vamos a estar estudiando, el bautismo y guardar los mandamientos de Dios, recibir el Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Aquí hay un punto bien importante y yo se lo voy a aconsejar. Si quiere, tírelo, o recíbalo o tírelo, porque hay personas que aún no han recibido el Espíritu Santo, que no han hablado en lenguas. Yo no digo que por eso no lo use el Señor. Claro que lo usa porque la palabra es poder. Si la palabra tiene poder, por eso Dios lo usa para predicar. Pero si el Señor dijo en Joel, le está profetizado desde Joel 2:28 en adelante, derramaré de mi espíritu sobre toda. Repita conmigo, toda carne. ¿Y usted es carne? Pues tiene que buscarlo para recibir la plenitud. Porque es la señal, Jesús dijo. Son las alas de nuestra redención. Hechos 12 vino a cumplir. ¿Ve? Entonces tiene, y hay gente que no ha hablado lenguas. Y no le estoy diciendo como me enseñaban ahí en la iglesia, yo nací, que si no habla lengua no va para el cielo. Yo no le digo eso. Pero yo no sé cómo le va a ir el día que le llame el Señor a cuenta si usted no busca el Espíritu Santo. Yo me metí en un ayuno cuando era una campaña solamente para recibir el Espíritu Santo. Y lo que me salieron fueron 7 demonios. Pero ya después, lo bueno que ya después que salieron fuera, el Señor me selló con el Espíritu Santo y hablé lenguas. ¿Sí? Entonces sí, entonces por eso le digo, es bien importante que usted lo busque. ¿Me entiende? Que usted lo busque. ¿Cómo lo voy a buscar? Dice usted, le van a decir como me dijeron a mí. Estaba en el altar y me dijeron, di 11 veces, 11 veces. Así me dijeron, daba el que estaba ahí. Uno de color que había venido, lo hemos invitado y oí, y dice, diga 11 veces, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo estaba contando, ya perdí la cuenta. ¿Sí me entiende? Oiga, a otro le vinieron a decir, mira, ¿ves todo lo que están haciendo ellos? Así como hablan, pues tú también hablas. Eso es hablar en lenguas. Oiga, si eso no es mecánico. Alguien vino y le dijo a una hermana de aquí, le dijo, ya sé hablar en lenguas. Se agarró escribiendo lo que oía en esa hermana, lo repitió y dice, ya sé hablar en lenguas. No, eso viene de lo alto, pero hay que buscarlo. Recuerde que dice Efesios, son las arras de nuestra redención. Es bien importante, si usted es un predicador,
búsquelo, y va a ver que el Señor lo va a dar. Yo miré que un hermano se metía en ayuno, dice, yo no me puedo ir de aquí, y ya estaba anciano, yo no me puedo ir sin recibir el Espíritu Santo, y él se metía en ayuno, ¿y dónde cree que lo recibió? En un sueño. Tantos años caminando con el Señor, y despertó hablando en lenguas. Ahora, ¿pero por qué? Porque quitó la monota que tenía abajo del colchón a la guadalupana, y como iba tantos años caminando con el Señor, y todavía tenía guardada ahí la guadalupana, oiga. Imagínense, y hay gente que tiene sus cositas todavía recuerditos, o una de dos, o viene cargando con maldiciones generacionales. Le entregaron, le pusieron José, yo le puse amiga Guadalupe por dedicarla a la guadalupana, y me dije, madre, esa es ignorancia. Después dije, ay, pobre mi hija, la mamá, por eso le fue de bien con pompa. Y digo, ahora años atrás, tuve que, cuando el Señor me quitó la venda, tuve que cortar esas maldiciones. A veces lo hace uno por ignorancia, porque viene uno de la reunión de las tradiciones, del paganismo. Gloria a Dios, porque el Señor nos hizo libres. Tenemos que tener mucho cuidado, entonces tenemos que buscar ahora. 2, ¿cuáles son los principios de Jesús? Lo que nos toca. Ay, Dios mío, no ven esa palabra, allí no dice, ¿verdad? Ay, nos toca. Pero en los 4 evangelios. En los 4 evangelios, acá estoy, no le miento, pero estoy 2, 3 de la mañana escribiendo cuando tengo el sueño. Ok, entonces los primeros principios, oiga, lo que nos toca en los 4 evangelios, los primeros principios y ordenanzas del evangelio. Ahora sí vaya a Efesios, son primero, fe en el Señor Jesucristo, oiga esto, arrepentimiento, tercero, bautismo por inversión, está conmigo, perdón de pecados, 5, cuarto, imposición de manos para comunicar el ¿qué? El don del Espíritu Santo. Ministros, pastores, recuerden que cuando nosotros ponemos manos, ordenamos a alguien, eso lo pueden hacer solo los pastores o una cobertura. Alguien me preguntó en el inicio de las clases, ¿y usted va a poder, pastor, a ordenarnos para pastor? No, usted lo tiene que ordenar donde usted se congrega, su pastor y su cobertura. Aquí están estudiando para que yo los gradúe, les dé un título como profesor en teología, ¿no? Su profesora, pero yo no puedo, ya me pasó una vez. Aquí estudió las clases de psicología, estudiaron estas 10 materias de teología, también estudiaron las de psicología, y vino un hermano y me dice, pastora, ¿me puede ungir? Siento de Dios congregarme aquí en su iglesia, porque voy a ir a predicar a México. Ahí va la hermana Castillo, y la unge, y oro y delego, ¿me entiende? Una hermana ya grande, y ande viaje, y ahí va y viene, que es que a predicar. Después se desapareció de la iglesia, y nomás sabía que anda predicando, porque su hija es pastora, y me venía y me decía, no, pues anda, predique como, perdone la expresión, pero como sin dueño, ¿me entienden? Dije, vaya, ¿yo estoy pintada o qué? Entonces, pues uno hay que aprender. Oiga, me golpeé el enseñanza, dije, no, hombre, yo no vuelvo a ordenar a nadie que venga aquí por emociones, se siente, ¿verdad? Entonces sí, ahora también hace rato me dijo una persona, yo me quiero congregar con usted, pues vaya allá con fulana de tal. Vea nomás, en vez de recibir gente. No, le dije yo, vaya allá, le dije yo. Dice, no, ya no me gusta. No, le dije, pues acá también, le dije, acá también va a haber fallas, porque le dije, dicen que soy brava para predicar, así que no sé cómo le vaya a ir, le dije. Va a decir, en vez de traer gente, usted la quiere desanimar. No, más vale que sepan, porque usted no va a encontrar una iglesia perfecta. Dice, pues que yo quiero que alguien me regañe, me confronte, me diga mis verdades. Dice, es que yo he andado en varias iglesias. Pues usted tiene que echar raíz para crecer primero, y ya después para que desarrolle su potencial, le digo yo. Porque es lo que pasa. Entonces, cuando la gente no hay madurez, pues ahí andan, ¿verdad? Como chita, de yango en yango, de árbol en árbol. Les digo yo. Entonces, vea esto tan importante. Ahora sí vaya a Efesios. Vamos a Efesios. Entonces vea que el Señor batalló. Ahorita vamos a entrar a la división entre los judíos, fariseos, esenios, celotes, los herodianos y los saduceos. ¿Okay? Pero vaya, esto es muy importante. Tiene Efesios. Vaya conmigo. 3. Ay, es que nomás vamos a alcanzar. ¿Está listo conmigo? Ahora dice,
Leamos Efesios 1 del 3, lo tiene ahí al 13. Mire lo que dice. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga esto, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales, y a veces celestiales, en Cristo. Según nos escogió antes de la ¿qué? Fundación del mundo. Vea, todo viene desde el inicio. Quiero que se ubiquen las palabras claves. Fundación, vea, esto es muy importante. Entonces, y ahorita vamos a ver otra palabra clave que vamos a estar estudiando, y es donde van a entrar las dispensaciones. Dice, la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos destinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro ¿qué? Afecto de ¿qué? De su voluntad. Ahí viene. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vea que viene una lista de características para ser bendecidos y ser adoptados, oiga, en Jesucristo y ser afectados por su voluntad, oiga, había un propósito. ¿Para qué? 6. Para alabanza de su gloria, que dice ahí, de su gracia, con el cual nos hizo otra vez aceptos, vea, en el amado. Ahora, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora, el versículo 8 dice que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría. Oiga esto. ¿Cómo le hago, pastora, para aprender? Estudie. ¿Qué dice ahí? Que hizo sobreabundar ¿qué? Para con nosotros toda sabiduría. ¿Y qué más? Inteligencia. Ve esas características. Eso le recuerda lo que dice allá Santiago 1: el que quiera sabiduría la demanda ¿a quién? A Dios, pero con fe, no dudando. Ahora, ¿qué dice diciendo ahí? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Oiga esto, en este es el que nos vamos a enfocar, en el 10. De reunir ¿qué? Repita eso conmigo. Reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Ahí está, esta palabra es la clave. ¿En qué? En la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están ¿dónde? En la tierra. Hasta ahí. Ahora vea, estamos viendo esto. Vamos a ver. Entonces observemos, a ver, dígame usted, ¿qué son dispensaciones? Tiempos. Ok, ¿cuántas dispensaciones hay en la Biblia? Ya se los olvidé. ¿Cuántas? No. 7. Vámonos por orden. Aquí sí saquen fotos. Ok, porque les voy a enseñar, porque aquí estamos viendo. Vea que todo viene desde el inicio. Son 7 dispensaciones. Y aquí les voy a enseñar cuándo. Es muy importante que usted, como estudiador de la palabra, usted sepa cómo se llaman las 7 dispensaciones, cómo iniciaron y cómo terminan en juicio todas. ¿Ok? ¿Están conmigo? Entramos. Vea usted, observemos el versículo 10, que acabamos de leer en Efesios, que viene desde allá del inicio, donde estamos leyendo toda la historia desde el inicio. Ya miró, ¿verdad? Estamos leyendo de Génesis para acá. Ok. Entonces vea, ¿a qué se refiere en la dispensación? Pregunta. Hablemos de las 7 dispensaciones. Importante notar que todo comienza desde el inicio de la creación hasta el juicio del trono blanco. Ahora, examinemos qué significa cuando hablamos dispensaciones. Preguntemos cómo se llamaron y cuál fue su proceso de las 7 dispensaciones. Vamos a empezar con la primera, número 1. La primera dispensación llamada inocencia.
La primera dispensación se llama inocencia. ¿Por qué se llama inocencia? Porque la primera dispensación llamada inocencia es cuando Dios formó al hombre, después de la creación, estableció al hombre en el Edén, no había pecado, no había malicia, por eso se llama inocencia. Ahora, ¿qué aconteció en la primera dispensación cuando no había maldad? En otras palabras, ahora dice, ¿cómo termina? Note esto, dice, termina con la caída del hombre, con la expulsión del Edén, con la expulsión del Edén. Génesis 3, del 22 al 24. Le estoy poniendo las citas para que usted estudie, ¿ok? Entonces, empieza, ¿cómo empezó? ¿Cómo se llama la primera dispensación? Quiero que se me quede. Inocencia. ¿Ok? ¿Cómo terminó? Con la caída de qué? Del hombre. La nieve, la caída del hombre. ¿Y cuál fue el juicio? ¿Cómo termina con el juicio? ¿Cuál fue el juicio? Expulsión, exacto. Cuando Dios los expulsó, ¿y qué fue lo que puso ahí? No, ¿cómo que un ángel? No, hombre, ya me hicieron un chilaquil ustedes. Querubines con espadas encendidas, y en plural, tiene que haber sido más de uno para que ellos no se, para que no se volvieran a meter. Ok, querubines. Ok, segunda, ¿están listos? La segunda dispensación llamada conciencia. La segunda dispensación, ¿por qué se llamaba conciencia? Porque ellos ya habían pecado, ya Dios los había expulsado y ya sabían el bien y el mal. O sea, sabían lo que era el pecado. Entonces, ¿cuándo dio el inicio ahora de la maldad y la desobediencia del hombre? Por eso se llamó la conciencia. Ahora note, siempre pongo note. Esta dispensación termina con el juicio del diluvio. Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, la siguiente, por favor. Tercera dispensación. Y mire que ahora están más grandes, ¿a poco no se las traen más grandes? Sí. Ay, tercera dispensación. La tercera dispensación es la promesa. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue la promesa? Cuando el Señor le prometió a Noé que no volvería a destruir la tierra en agua, pido tantito, pero en fuego, va a ser en fuego. ¿Y qué pasó ahí? Dios le prometió, ¿y qué puso? El arco iris, ¿se recuerda? El pacto de la alianza que hizo con él. Ahora, ¿pero qué pasó? Se vuelven a multiplicar los hombres y vuelve otra vez la maldad y termina con el juicio en el capítulo 11 de Génesis, con el juicio de la torre de Babel. Vea, entonces la promesa fue cuando Dios hace pacto con Noé, le dice no vuelva a destruir, le pone el arco iris, cuando veas el arco iris, incluso cuando nosotros lo vemos nos trae que llueve y se forma bien hermoso, ¿verdad? Que el otro día el hermano Michael allá de Pomona salió bien clarito, bien bonito, hasta sacó foto y todo, y vieron bien clarito, se miraba bien cerca el arco iris cuando se vino el tormentón ¿no? De los que se ha venido, yo no estaba aquí, pero mire que subió la foto del arco iris, nos trae recuerdos de que es la alianza, la promesa que Dios hizo de que no va a volver a destruir con agua este planeta, ¿no? Entonces, pero vuelve otra vez la maldad y entonces el Señor, ¿qué pasa? Mira que a este hombre ya lo sabe, Nimrod se pone a construir la torre, y recuerden que siempre les digo, no se les olvide que Nimrod significa rebelión, que prácticamente es el mismo Satanás operando en él. Entonces, recuerden que Babel viene Baal, y sin Babilonia, Babilonia, y acuérdese qué significa, ¿me entiende? Confusión. Por eso el Señor confundió ¿qué?
Las lenguas. Imagínense si nomás hubiéramos hablado un solo lenguaje. Ay, si así. Si así. A veces no nos entendemos, ahora imagínense. Porque a veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Sí? Entonces hay que ver las muecas, los gestos. Hay que ver la voz. ¿Me entiende? Y así, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver todo eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo termina el juicio? ¿Cuál fue el juicio? De la promesa después que se volvieron a pecar, la torre de Babel. El Señor confunde ¿qué? Las lenguas. Ahora, eso nos muestra que Dios, perdone por la D pequeña, es de grande, que Dios tiene que establecer, eso demuestra que Dios, esto yo lo puse, ¿verdad? Nomás que me faltó la de grande, perdón, que establecer totalmente límites, puse la mentes. Ahí lo dice, ahí está bien. Ahí se dice límites. No, límites, son límites. Escriba límites, no solamente límites. Límites, ya estaba durmiéndome, yo creo. Límites para todo ser humano. Límites para todo ser, sí, es límites, yo sé que son límites. Ajá. Para todo ser humano, no solamente límites. Límites, hermanos de YouTube, límites. Dios establece límites para todo ser humano, que lo desafía. Amén. Así que no desafiemos a Dios. Cuarta dispensación. La cuarta dispensación. La cuarta dispensación se llama la llamada promesa. Promesa. ¿Ahí es la misma? No. Esta es la promesa de Dios a Abraham. No es la misma, ¿eh? Acá, mírenme. Esta es la promesa de Dios a Abraham. ¿Ok? La promesa de Dios a Abraham. Cuando Dios hace pacto, amén, gloria al Señor. La cuarta llamada promesa del Padre con Abraham, capítulo dice de Génesis 12. Ahora, note, cada que pongo note, ya sabe que voy con la consecuencia y el juicio, ¿ok? Ahora, la cuarta promesa, que es cuando Dios le prometió a Abraham, ¿verdad? Génesis 12, entonces note, que sería padre de naciones, multitudes, ¿no? Esta dispensación de la promesa de Dios se cumple cuando Abraham, oiga, y nacen los 12 patriarcas. ¿Están aquí conmigo? Pero termina, se vuelven a apartar de Dios y ¿qué pasa? Termina con la esclavitud en Egipto, capítulo 1 de Éxodo. Ay, de ahí para adelante. Pero es uno, porque ahí es donde fueron donde los esclavizaron, en Denicia. Quinta, son 7, ya casi, nos quedan 5 minutos y vamos a seguir con quinta. Quinta, la quinta dispensación llamada la ley. La ley donde Dios dio mandatos, estatutos, mandamientos para obedecer. La quinta dispensación llamada la ley, fue toda la jornada de peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, por su desobediencia, apartarse de Dios. Note, ¿dónde terminó esta, hermanos? Esta dispensación de la ley termina con Jesús clavado en la cruz por el pecado de nuestra desobediencia. Siguiente. Jesús va a la cruz por usted y por mí, por toda la humanidad. La ley termina ahí. Ahora, ¿qué pasa? Ahí termina la quinta, la ley. Entonces, automáticamente, ahí con Cristo en la cruz, prácticamente el juicio fue su cuerpo ahí, clavado, por usted y por mí. ¿Ok? ¿Y el siguiente ya le puso? Ok. Bueno, la última, vámonos rapidito, nos quedan 4 minutos. La sexta. Bueno, ¿qué pasa? La sexta dispensación se llama gracia. ¿Cuándo inició eso? Cuando Cristo resucitó, exacto. Muere Él y resucita y inicia la dispensación llamada gracia. Entonces, que comienza con la resurrección de Jesús para nuestra salvación. Ahora note esto.
Esta dispensación de la gracia termina ¿con qué? Con el arrebatamiento de la iglesia. Ya voy yo. Primera Tesalonicenses 4, 13, 18. Mire, ahora que estaba ahí en El Salvador, alguien me estaba haciendo preguntas de todo esto y me dice, y viene un hermano que no va a la iglesia, que es una persona que por ver los errores no va. Entonces, los malos ejemplos y todo, y me dice, y oyó que estamos hablando de la marca, del sello, del anticristo, todo eso, y viene, me dice del microchip y todo eso, y viene, me dijo, y me dice, que estaba otras hermanas de esas religiosas a un lado, hasta pegaron el grito, amén, yo también, gritaron cuando yo contesté, porque viene y me dice, oiga pastora, ¿y usted va a aceptar el microchip? Me dije, sí, este hombre, se mira que no tiene mucho conocimiento de la palabra. Entonces le dije, ¿qué? Le dije yo, ¿qué? Le dije, no, pero si yo no voy a estar aquí, le digo, estar en el cielo, 7 años celebrando en fiesta, yo voy a estar en fiesta 7 años celebrando la boda del Cordero. No estaré con el Señor, ni siquiera voy a estar aquí. Y las otras hermanitas que estaban de esa iglesia pegaron el grito, amén, esa es nuestra esperanza, también nosotros. Y yo la media vuelta al hombre y se fue. O sea, eso pasó, lo digo para honrar al Señor. Entonces vea qué importante. Entonces, la dispensación de la gracia comienza, Cristo en la cruz, ahí termina la quinta y entra la gracia, la resurrección. Pero la dispensación de la gracia termina con el arrebatamiento. Primera Tesalonicenses 4, 13, 18 y también está en Primera de Corintios 15. Y recuerdan, bueno, pero no quise ponerle las dos para que les quedara más grande el espacio, a mí la letra. Séptima, la última, la dispensación llamada la tribulación. Esta dispensación comienza con la tribulación por igual. Oiga, la séptima se llama la tribulación. En esta no debemos estar usted y yo. Nosotros ahorita estamos, aunque la gente le diga, estamos, que ya están aquí, que ya están me da risa porque dicen que ya están en sabe qué número de sello. El otro día una hermana dijo que ya este año, que ya queremos en enero, me lo dijo en diciembre, empezaba el sexto, dije, ay. Y yo, pues yo no sé qué estará viendo en YouTube, porque les digo, tengan cuidado, váyanse a la palabra, no se coman todo, tengan mucho cuidado. Entonces, mire, la dispensación 7, la llamada tribulación, y esos 7 años, y por su desobediencia del ser humano, Mateo 24, ahí está, y Apocalipsis 6, esa es la séptima, llamada tribulación. Note, esta dispensación termina con el juicio del trono blanco, Jesús juzgando como juez a la humanidad, Apocalipsis 20 del 7 al 19. Recuerde que muchos creyentes por eso ahorita se aprovechan. ¿Sabe por qué? Se aprovechan, ¿por qué? Porque se dan cuenta que en realidad aprovechan de su amor y que es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Ahorita lo tenemos como abogado, está intercediendo las 24 horas por nosotros. En ese día va a estar como juez, parejo. Él va a ser el juez de jueces, así que tengamos cuidado. Aquí terminamos porque la otra ya es donde comenzamos, cuál es la vida y enseñanza de Jesús. Así que bueno, aquí queremos terminar porque media hora antes, también para los que estudian a través de YouTube, perdón, no vamos a seguir, no, esa es para la otra, ya vamos a empezar, cuando veamos otras 3 páginas aquí, en la siguiente página entramos a esa parte de ahí. Esto ya es porque ya vamos a iniciar con la vida de Jesús. Ok, muy importante, necesito terminar para decirles, bueno, solamente voy a ser flexible y voy a tratar de ayudarles. Amén. ¿Dónde están? Oh my God, ¿dónde están? No me digan que los agarro, ven que no me los traje. No, aquí tengo o las agarro todos en el paquete que estaba aquí bien, las tareas. No, así es, gracias hermana Lete. Ok, aquí está.
Bueno, ¿tienen pluma? Mírenle, yo voy a hacer las preguntas. Usted ponga número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta vez, como es puro 3, 3 y se le va a hacer bien difícil, le voy a dar una ayudadita. Yo sé que ningún profesor hace eso, pero yo quiero ser comprensible con usted para que no tenga excusa y me saque una. Así que no tiene que escribir la pregunta porque esa ya se la mandé yo. Agarra una hoja y ponga número 1, yo la voy a leer y le voy a decir la respuesta. ¿Qué más quiere? ¡Ah! ¡Qué risa le va, ¿no? ¿Sí me entiende? Se lo ponga número 1, yo la leo y luego le digo la respuesta. Y usted escriba. Y tiene que escribir rápido porque yo voy a estar leyendo rápido. Ya se fueron al baño. ¿Quién se fue al baño? Deja esperar que vengan porque se fueron al baño, ¿ok? Bueno, ay, Dios mío, ya hablé, perdón, que se fueron al trono. Bueno, así decimos nosotros. Estamos en bueno, adiós, hermano Andrés, de los que están estudiando allá. Bueno, mire, esta vez voy a ser flexible porque son como cada pregunta que hace la mayoría traen de a 3, se les va a hacer muy difícil. ¿Ok? Y por eso quiero ser comprensiva con ustedes. ¿Ok? Bueno, voy a empezar. No sé quién se haya ido, quién falta, pero bueno. Bueno, el hermano acabo. Ahí en la punta. Bueno, vamos a empezar porque el tiempo se va. ¿Ok? Primero. Ok, examen final de los profetas hebreos. Ok, número 1. No tiene que escribir usted quién, usted ya lo tiene, se lo mandé. Ok, entonces ya nomás usted puede enfrentarlo y escribirlo y practicar allá en su casa, en su hogar. Ok, escuche, ¿quién fue? Ese es pan comido. ¿Quién fue el hombre más manso de la tierra? Moisés, ese ya lo sabe. 2. Escriba 3 principios de Moisés: intercesor, experiencia con Dios, paciencia y perseverancia. ¿Ok? Intercesor, eso les dije que iba a ser de las transparencias. Pero yo agarré los puntos más claves, más fundamentales. ¿Ok? Ok, vuelvo. 2. Otra vez. Escriba 3 principios de valor de Moisés: intercesor, su experiencia con Dios, paciencia y perseverancia. Esa va junta porque es, ¿ok? Entonces, 3. La número 3. Escriba las 3 funciones de Samuel. También ese es pan comido, ¿no? Escriba las 3 funciones de Samuel. Profeta en orden, no me lo mezcle al revés, en orden: profeta, juez, sacerdote. 4. Pregunta número 4. Escriba 3 principios de valor de Samuel: obediencia, piedad personal, valor y disciplina. 5. ¿Cuántos milagros hizo Elías? 8. Eliseo, 16. 6. Escriba 3 principios del mensaje de valor de Amós: duro, eficaz, celoso. Duro, eficaz, celoso. 7. Escriba 3 principios de Oseas: el amor de Dios, el matrimonio, el arrepentimiento. Oseas, 3 principios: el amor de Dios, el matrimonio y el arrepentimiento. Escriba los 2 profetas que registraron un avivamiento. El 8. Escriba los 2 profetas que registraron un avivamiento. El 8. Habacuc, Joel. 9. Escriba las 3 interpretaciones del libro de Jonás. ¿Se recuerdan que le estuve enseñando eso? Sí. Ok, entonces 9. Escriba las 3 interpretaciones del libro de Jonás: mística, alegórica, histórica. Mística, alegórica e histórica. Y porque muchos no creen, por eso no.
Por eso le ponen alegórica. 10, si no después ahí se ayudan unos con otros. 10, escriba quién fue el profeta del Antiguo Testamento de visiones y revelaciones. Se los acabo de decir, ya se lo saben. Ezequiel. 11, ¿cuáles fueron los dos profetas que profetizaron de las 70 semanas? Daniel y Jeremías, o Jeremías y Daniel. Yo le puse Jeremías y Daniel, porque primero está el libro de Jeremías, primero fue Jeremías y luego Daniel, hablando en el orden, ¿verdad? 12, ¿cuál fue el mensaje de Malaquías y a quién le habló? Los diezmos, las ofrendas, ¿y a quién le habló? A los sacerdotes y al pueblo. A los sacerdotes y al pueblo. Solo tenía 2 manos. Bueno, qué fantástico. Vaya a su manual, tenemos 15 minutos y vamos a cerrar con la división de entre los judíos. Y terminamos nuestra clase de hoy. Aquí mismo en el 2, ¿no? Para no dejar el 2 ahí a la mitad, ¿se recuerdan? Ahí nos quedamos, aquí se recuerdan, leímos los macabeos, vaya la división entre los judíos. Y no les voy a dejar tarea para que estudien las preguntas, ¿ok? No les voy a dejar tarea porque quiero que me saquen una A todos. No, ahora no tienen excusa, también ustedes. ¿Ok? Les digo a los que están estudiando por YouTube también. Ahora si no tienen excusa para que me saquen una A, ¿eh? También, amén. Allá atrás también, no nomás estoy allá atrás también. ¿Ok? ¿Están listos? Vaya conmigo, división entre los judíos. Porque es importante que usted conozca todo esto. La división entre los judíos. Mire, ¿está ahí conmigo? Amén. Voy a esperar que estén, no los veo. Sí, ya. Ve con el libro, ok. Cuando usamos el término judío, refiriéndonos al tiempo del Nuevo Testamento, oiga, el Nuevo Testamento, hay la tendencia de creer que ellos eran un grupo homogéneo. Y esto está lejos de la realidad, porque entre ellos había varias agrupaciones distintas de creencias. O sea, cada quien creía una cosa, otros creían otra, otros creían diferente, ¿ok? Eso es muy importante, no creían, eso es lo que se refiere cuando dice homogéneo. O sea, no son personas, ¿verdad?, que nomás querían una sola cosa solamente. No, cada quien eran diferentes, ahorita lo vamos a ver. Dice, entonces, porque entre ellos había varias agrupaciones de distintas creencias, ahí me quedé, perdón. Algunos de ellos lucharon, oiga esto, en contra del helenismo, a favor otros, oiga, ve, ahí es donde se dividieron. Unos estaban de acuerdo con la cultura y todas las filosofías del helenismo y todo, ve, entonces, y la filosofía, entonces, y otros estaban a favor de guardar, ¿qué? La ley que habían recibido de quién, de Moisés. Quiere decir que estaban un poco mejor los que se enfocaban a la ley de Moisés, pero del Nuevo Testamento no, porque aquí estamos hablando, vea esto, del Nuevo Testamento. ¿Ve? Entonces, porque recuerde que al venir Cristo, ¿a qué vino? Él dijo, no vine a abrogar la ley, en otras palabras, a desobedecerla, sino vine a cumplirla. Y Él la selló ahí en la cruz y dice, ¿verdad? Porque dice la Biblia en Gálatas, maldito el que muere en un madero, es maldición. Entonces, es bien importante que usted entienda eso. Entonces, el Señor vino a cumplirla, no a desobedecerla. ¿Estamos? Entonces, la ley que habían recibido de Moisés, pero otros declararon abiertamente a favor del helenismo. Empezamos con el primer grupo, los fariseos. Los fariseos, es bien importante que vea estos 5 grupos. Estos 5 grupos, eso sí va a venir en su otro de la vida de Jesús. Ahora va a estar su examen, desde ahorita les digo a todos, más enfocado casi en su libro, porque viene por grupos. Aquí viene mucha información que usted tiene que asimilar como buen estudiador de la palabra del Señor. Entonces empecemos con los fariseos. Los fariseos nunca estuvieron a favor del helenismo y ellos operaban dentro de la sociedad en general, tratando de
influenciarlos a buscar la santidad y guardar toda la ley de Dios, pero cayeron en el error de que ellos no la guardaban. Entonces el problema, la enseñaban, hablaban, pero ellos, dice, ¿se acuerdan? Mateo 23, ahí está todo cuando el Señor los confronta y los reprende, ni siquiera con un dedo. Ponían cargas, ¿me entiendes?, sobre la gente que ellos ni siquiera con el dedo la tocaban, o sea, no obedecían, hablaban pero no hacían, no llevaban a la acción y obedecían. Los fariseos, ¿quiénes eran los esenios? Recuerden que estamos hablando, estos grupos, acuérdense que son los que miramos y leímos en el inicio. Entonces, quiero que los esenios tenían aún más celo por la ley, pero optaron por separarse de la sociedad. Quedaron en sus comunidades siendo famosa en una de ellas, llamada comunidad de Qumran, donde fueron hallados más, oiga esto, yo ahorita le voy a compartir algo, aquí en esto muy importante, fueron hallados más de 5,000 manuscritos de la Biblia, que hoy se llama los rollos del Mar Muerto. Yo ya les dije, en 2 ocasiones que yo he ido a Israel, me ha tocado estar ahí. Pero aquí lo que le quiero decir, la palabra clave es, ¿sabe quién estuvo ahí encerrado, estudiando y aprendiendo con un grupo ahí, en este lugar? Dice la historia hebrea, Juan el Bautista. En las cuevas de Qumran uno entra, es un edificio ahí, ¿verdad? Pero cuando sale hacia afuera se miran así como si fueran cuevitas, así. Y dicen que es donde encontraron rollos, papiros, lo que llama uno, ¿me entiende? Y hasta la fecha dicen que han encontrado, siguen encontrando más. Por eso es que hay la teoría que dicen, unos dicen la teoría, otros dicen que quieren volver a hacer otra Biblia. Eso no creo que, si la hacen, de todos modos no va a ser lo mismo, honestamente. Sí creo que sean cosas que se encontraron escritos verídicos, yo no digo que no me malinterpreten, pero uno ya tiene estos 66 libros, y con estos 66 libros ya el Señor ha hecho un gran cambio en nuestra vida, y lo sigue haciendo porque todavía estamos en el proceso y no termina con nosotros todavía. Entonces sabemos eso, ¿ok? Entonces muy importante. Ahora aquí, en estos de aquí, entonces dice, ahora vamos al 3, los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? No elotes, no le vaya a dar hambre. No son elotes, son los celotes. Ok, los celotes. Mire, ¿sabía usted? No sé si sabía, pero la historia dice, oiga esto, si usted se fija, ¿cuántos han visto las series de Jesús? ¿Algunos? Oh, ok, bueno, ¿sabía usted que eso que sacaron no nomás es que lo inventaron? Barrabás. Si no sabía, si mira la vida de Jesús, se va a dar cuenta por qué sacan a Barrabás, siendo hermano de Celote, Simón Celote, no de Pedro, ¿ok? No Simón Pedro, sino Simón Celote. ¿Ve? Porque en realidad, hermano, Barrabás, recuerden que fue al que soltaron. ¿Se acuerdan cuando pidió Pilatos para lavarse las manos y soltar uno? Ya lo que no quería era compromiso y responsabilidad, pero de todos cayó sobre de él, delante de Dios, hablando. Entonces vea esto, los celotes eran un partido, ellos estaban ahí unidos, Barrabás y Clóvico también, era un partido revolucionario que fomentaban la religión armada contra los romanos, porque ellos querían liberarse de la opresión de Roma, ¿me entienden? Entonces, ellos, dice entonces, como los macabeos, parecido, haciendo una conexión con ellos, contra los sirios en tiempos anteriores. Simón el cananista, oiga, o sea celote, era uno de los 12 apóstoles de Jesús. Pero la historia dice que pues él sí se convirtió a Cristo, pero el otro no, él quería a toda costa pues que Jesús los liberara, pero que usara un reino físico, ¿me entiende? O sea, un gobierno a su manera, y no, él no entendía que el reino de Cristo era espiritual, ¿me entiende? Que venía a establecer paz en nuestros corazones, traer cambio. Entonces, y bueno, y Simón Celote, pues él sí se convirtió y fue uno de los discípulos de los 12 apóstoles. Los herodianos,
Estos eran partidarios de la dinastía herodiana, volvemos allá. También fueron orientados hacia el antihelenismo por juntarse con los fariseos en la cuestión de pagar tributo al César. Ya sabemos, Mateo 22, ¿se recuerdan? Quizá 22, cuando confronta, tratan de tentar al Señor, y que les dice el Señor, a ver la moneda, y ya les dice, bueno, dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Ellos lo que quisieron es tentarlo, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor pues tenía la sabiduría, ¿me entiende? El Padre los dejaba callados. Entonces es muy importante que notemos eso. Entonces, por último, los saduceos. Este grupo se declaró abiertamente a favor del helenismo, pues era bastante liberal en su modo de pensar y de vivir. Ellos pertenecían a la línea, de los sacerdotes, y tenían muy poco contacto con la gente, como que ellos se sentían, yo creo, ¿verdad?, con la gente y con el pueblo, como muy místicos. Sí sabe, cuando se habla esa palabra mística es cuando, como ermitaños, ¿saben? Cuando hacían la de cuántos se llegaron a hacer el nacimiento. Allá ponen el ermitaño, un mono allá, no sé si se... Sí, se acuerda, muy apartado, entonces místico, eso quiere decir, ¿no? Entonces, a lo que se refiere, ellos pertenecían a la línea de los sacerdotes y tenían muy poco contacto con la gente y el pueblo. Por ser, mayormente de la clase aristocrática, de la alta. ¿Usted de cuál es? ¿De la media, de la baja o de la alta? Pues yo soy de la alta porque soy de Cristo, no sé si usted. Porque se le quite el sueño, ya está cansado, ya nos vamos. Dice, pero en su orientación religiosa eran muy conservadores, no aceptando más que los 5 libros de la ley, o en otras palabras, solo el Pentateuco. Ellos no creían en la resurrección, ni en la vida después de la muerte, ni en ángeles o demonios. Ellos enfatizaban el libre albedrío del ser humano, y el origen de los saduceos se remonta a los tiempos de David, cuando Sadoc era el sumo sacerdote, en 2 de Samuel 8:17. Me lo lee y terminamos. Bueno, pues yo quería leerles hasta el 5, pero no alcanzamos porque le di las dispensaciones. Seguimos con la tercera la semana que viene. Amén. Bueno, damos gracias a Dios, amén, por esta clase. Damos las gracias al Señor y pues bueno, ¿verdad? Le decimos al Señor, ¿me entiende? Gracias, y gracias a ustedes que se están esforzando. Amén. Y vamos a darle gracias a Dios, a orar. Dios bendiga a los que están estudiando a través de YouTube también, y a todos ustedes, ¿verdad? 11:17. Sí, por favor. 2 de Samuel 11:17. Sí. En 2 de Samuel 11, Sí, estoy esperando dice, para poder. Y Urías respondió a David: el arca e Israel, Judá, están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer. No, Sadoc es nomás un versículo, está hablando de Sadoc 8:17. No, 17, ¿no? 17. 8:17. Ah. 8:17. Sí, dije 8:17. Sí, 8:17. Se me está yendo el avión también. Amén. Amén. Dice: Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era el escriba. Ok, entonces ya ve, mire, ahí está un conjunto de personajes. Ok, ve los sacerdotes, pero dice Sadoc era el principal, ¿no? Luego los otros, pero se fija que ahí había otro, ¿qué? Escriba. El que escribía. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Recuerde que en todo hay un orden. Por ejemplo, cada pastor, cada quien tiene una función diferente, ¿no? Pero normalmente, a mí me gusta, por ejemplo, cada quien tiene su forma, su visión, pero por ejemplo, no puede ser uno autónomo, ni tampoco actuar también monoteísta. O sea, hablando monoteísta, que adoramos un Dios, sí, claro, especifico entre paréntesis para que no me malinterprete. Pero porque yo soy el pastor, yo voy a hacer lo que quiero, yo aquí mando, yo aquí digo, yo aquí sí, y se hace como mis chicharrones truenan. Pues no, estamos mal.
Eso suena, si es hombre, suena al principado de Titán. Machismo, narcisismo. Cuidado con ese espíritu. ¿Ok? Porque por eso arrojaron allá a Lucifer. ¿Me entiendes? Entonces, si es en la mujer, ¿cómo se le llama? Jezabel. Jezabel, el principado. Y no es un espíritu, como le dicen un demonio. Es un principado de manipulación que tiene bajo su mando soldados. Una jerarquía demoníaca fuerte. Así que, pues, en el orden, por ejemplo, yo aquí me gusta tener, en mi caso, ok, tengo una directiva, presidenta, su servidora, secretaria de tesorero, pero aparte, un cuerpo de ancianos para tomar decisiones, ¿sí? Ahora, si yo miro que si hago una junta para tomar decisiones, una cosa es hacerlo con toda la iglesia, dependiendo, pero cuando son cosas internas, pues no voy a ponerme con toda la iglesia, uno tiene que actuar con sabiduría, ¿sí? Entonces, o al surgir o arreglar algún problema o algo, es muy importante que tengamos cuidado como pastores, ¿verdad? Porque a veces son personas que no saben callarse, al rato lo dicen a la iglesia y al rato lo sabe toda la iglesia. No, hombre, si el pastor y allá el hermano X, el hermano están así como están, pues ¿qué se espera? Pues nosotros también. ¿Sí me entiende? Entonces si el gallo canta bien, va a cantar la gallina bien y van a cantar las demás pollos y pollas. Es un ejemplo, ¿sí me entiende? Pero si la cabeza está mal, todo va a estar mal. Entonces, es bueno cuando son decisiones que pueden afectar, que tenemos que tener mucho cuidado de que no lleguen al pueblo, porque a todos hay diferente nivel de crecimiento y madurez espiritual. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y no es como dije hace un momento, no es lo que hablamos, sino cómo lo hablamos. Tenemos que tener también, como dice Pablo, usa mucho él, que cuando hablemos, si vamos a amonestar a alguien, usemos el espíritu de mansedumbre. Porque dice, ándale, no vaya a ser que a tú te dé el Señor y al otro lo levante. No. Entonces tenemos que actuar con mucha sabiduría. Amén. Le damos gracias a Dios por esta clase, lo esperamos el lunes que viene y bueno.